Buenas noches, jóvenes. Vamos a trabajar el día de hoy el tema de ángulos con los problemas del libro. En la pregunta 54 nos dice que AOD vale 100 grados, todo AOD. Y nos dice también que BOC vale 40 grados. Y nos pide hallar X. Entonces vamos a formar algunas ecuaciones. Decimos que 2θ más 40 más 2 alfa es igual a 100. Por tanto, 2θ más 2 alfa es igual a 60 porque pasa a restar el 40. Si te das cuenta, todos tienen mitad, entonces le sacamos la mitad a cada uno de ellos y decimos que θ más alfa es igual a 30. Muy bien. Como θ más alfa es igual a 30, nosotros nos damos cuenta de que el valor de X es igual a θ más 40 más alfa. Los ángulos que están dentro de X es θ, 40 y alfa. Entonces lo vamos a marcar para que puedas ver mejor. X es igual a θ más 40 más alfa. Por tanto, X es igual a θ más alfa es 30 por el dato que sacamos hace rato. ¿Ve? θ más alfa es 30 y le sumamos con 40 y finalmente obtenemos que X vale 70. Listo. Ok. Muy bien, entonces y recuerdo de dónde era θ más alfa, 30, ¿no? Por eso le hemos puesto ahí 30. Siguiente, pregunta 55. Nos dice, se tiene dos ángulos consecutivos a un mismo lado del rayo común. Calcula el ángulo que forman sus bisectrices si la diferencia de ambos es 15. Acá vamos a hacer algunas correcciones para que se pueda entender mejor el problema, porque si no, no va a tener solución. Las correcciones son las siguientes. Para empezar, 2A solamente es el ángulo que está marcado en esa parte, no es todo, solamente esa pequeña parte, ¿sí? El ángulo de arriba. 2β es ese sí, el ángulo de abajo. Ok. Y aquí donde dice diferencia, vamos a cambiarlo por suma, porque con esos datos no se va a poder resolver este problema. Muy bien. Entonces comencemos. Me dice que yo debo hallar el ángulo formado por las bisectrices de esos ángulos. Entonces debemos trazar una bisectriz del ángulo 2A, ¿no es así? Y otra bisectriz del ángulo 2B. Recordamos que es una bisectriz, es un rayo, es una línea que divide el ángulo en partes iguales. Por tanto, si nosotros trazamos la bisectriz, asumimos que cada angulito vale A y A, porque divide a la mitad. Y lo mismo hacemos con el otro, ¿no? Sería B y B. Entonces, a partir de eso, nos pide hallar el ángulo que forman las bisectrices, que sería desde aquí hasta aquí. ¿Ve? Eso es lo que nos pide. Le vamos a poner X. Entonces, a partir del dato decimos que X es igual a A más B. Sí, visualmente también se puede notar eso. Eso es lo que quiero hallar. Y también digo que, según el dato, la suma de ambos, o sea de 2A con 2B, me da como resultado 15. ¿Sí? Por el dato. Dice, si la suma de ambos ángulos es 15. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sacarle la mitad a todo, incluido al 15. Y yo digo que A más B es igual a la mitad de 15, que sería 7,5.
Y una vez que calculé esto, me fijo que x es igual a más b, que es justo lo que acabo de hallar. Por tanto, x es igual a 7,5, ¿no? Listo. Eso es todo. Muy bien. Problema resuelto. Siguiente. En la pregunta 58 nos habla de tres ángulos consecutivos, AOB, BOC y COD. ¿Sí? Entonces vamos a dibujarlo para ir avanzando con los datos. Y nos dice que el ángulo AOC vale 80, el ángulo BOD vale 60, que ya lo puse, y me pide la medida del ángulo que forman las bisectrices del ángulo AOB, que lo he marcado de rojo, y COD. Ambos son bisectrices y me pide hallar el ángulo formado por ellas, que es X. Muy bien, entonces para este problemita vamos a resolverlo de la siguiente manera. Como yo sé que eso es bisectriz de la OB, entonces yo digo que esos dos son iguales y le vamos a poner un a cada uno de ellos. Como son iguales porque dice bisectriz, ¿sí? Y para el otro también le vamos a poner otro ángulo que le vamos a colocar B, ¿sí? Esos también son iguales porque la línea de rojo es bisectriz. Y al del medio, al ángulo del medio, que no tiene valor por el momento, ¿sí? Le vamos a colocar una letra más, que le podemos colocar, ¿sí? A este ángulo que está al medio le podemos colocar, digamos, C, ¿sí? Entonces con esos datos comienzo a formular algunas ecuaciones y digo lo siguiente: 80 es igual a la suma de tres ángulos que están dentro de él. ¿Quiénes están dentro de él? Un A y un C. Entonces yo digo que 80 es igual a 2A más C. 60 pasa lo mismo. 60 es igual a la suma de tres ángulos que están dentro de él también, que sería BB y C. Sería entonces 2B más C. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer con esas dos ecuaciones es sumarlas. ¿Y por qué las sumo? Ahorita te vas a dar cuenta. Entonces yo digo 140, 80 más 60 es igual a 2A más 2B, recuerda términos semejantes, más 2C. Y si puedes observar, todos esos tienen mitad, entonces le podemos sacar la mitad a todo. Por tanto digo que A más B más C es igual a 70. ¿Ok? Listo. ¿Y para qué hay A más B más C? Para lo siguiente, mira. Quiero que te fijes en X. ¿Sí? Quiero que te fijes en X. X, que es el ángulo que quiero yo hallar, es igual a la suma de tres ángulos que están dentro de él. ¿Quiénes son? El ángulo A, el ángulo C y el ángulo B. ¿No es así? Por tanto, X es igual a 70. ¿Por qué 70? Porque A más B más C es 70 y X es igual a A más B más C. ¿Ve? Por esto, ¿ve? Ahí está. A más B más C lo pongo con su valor correcto, que es 70. En la pregunta 59 me dice tengo los ángulos AOB, BOC, y luego voy a trazar la bisectriz OM, ¿sí? Pero esta bisectriz va a ser del AOC. Entonces trazo una bisectriz
que divida el ángulo en partes iguales, que será OM, y esa línea es bisectriz del AOC, o sea, de todo el ángulo. Como sé que es de todo el ángulo, ¿sí? Entonces yo digo que desde A hasta M es lo mismo que desde M hasta C. ¿Por qué? Porque OM es bisectriz. Con eso de ahí le vamos a poner un ángulo A, que se repiten ambos porque son iguales, y me pide hallar el ángulo MOB. Como MOB es lo que quiero hallar, le puedo poner X. Y abajo tengo una ecuación, me dice AOB menos BOC es igual a 40. Entonces comienzo de ahí. El ángulo AOB, si puedes observar, es la suma de dos ángulos, de A y X, desde A hasta B. ¿Te das cuenta? Entonces yo digo que AOB será A más X. Y a esto le voy a restar, después de una resta paréntesis, el ángulo BOC. Y BOC es la resta de dos ángulos. ¿De qué ángulo será este BOC? De A y de X. ¿Ve? A menos X es el BOC. Entonces lo pongo en mi ecuación. A menos X. Y estos dos restados, según la ecuación, me da 40. Ahí lo dice. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es operar de manera sencilla esta pequeña ecuación y digo A más X, el menos le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis, y esto es igual a 40. Si puedes observar, hay dos ángulos que se anulan porque son opuestos, que será el A y menos A. Sumamos, 2x es igual a 40. Por tanto, X es igual a 20. Listo. Entonces ya lo tenemos resuelto el problemita. Muy bien. En la 60 de la misma manera me dice AOB, BOC y COD, tal que la medida del ángulo AOD es igual a 100, el BOC vale 40, y me pide hallar la medida del ángulo que forman las bisectrices del ángulo AOB y COD. Entonces comencemos por ahí. Nos dice que desde A hasta D vale 100, todo ese ángulo es 100. Y nos dice también que desde B hasta C vale 40. ¿Sí? Listo. Y ahora nos pide calcular el ángulo formado por las bisectrices, ¿no? De AOB y de COD. Entonces ahí tengo una bisectriz, por tanto esos dos ángulos serán iguales, le ponemos A y A. Y del COD también tengo que trazar su bisectriz. Entonces trazamos la bisectriz y divide el ángulo en partes iguales. Listo. Y para poder recordar nos está pidiendo todo ese ángulo, formado por las dos bisectrices, que le vamos a poner X. Entonces comencemos a formular algunas ecuaciones que nos van a ayudar. Y digo que 100 es igual a la suma de todos los ángulos que están dentro, que es 2A más 40 más 2B. Pasa a restar, sería 60. 60 es igual a 2A más 2B. Y saco la mitad a toda la expresión. Por tanto digo que A más B vale 30. ¿No es así? Este dato nos va a ayudar bastante para hallar X. Entonces yo digo que X es igual
a la suma de los ángulos que están dentro de él, desde aquí hasta aquí, que es igual a A más 40 más B. Esos son los tres ángulos que están dentro. Pero si nos damos cuenta, A más B vale 30. Y ahí tenemos A más B. Finalmente, decimos que el ángulo X es igual a 30 más 40. Conclusión, X vale 70 grados. Listo. Ok. Muy bien. Pregunta 65. Nos dice que tenemos dos ángulos complementarios entre sí. ¿Qué significa complementario? Lo vimos en clase, que la suma me da 90 grados. ¿Sí? Ahí tengo los dos ángulos, X y Y. Dice que los cuales son suplementarios de otros dos. Entonces tenemos aquí dos ángulos que sumados me dan 180, el A con el X. Ese A es otro ángulo. Y también B con Y me debe dar 180. ¿Por qué 180? Porque nos dice suplementarios. El ángulo X con otro ángulo me da 180 y el ángulo Y con otro también nos da 180. Vamos a sumar esto. A más B, ¿sí? Más, sumamos X más Y y nos da como resultado 360. Lo estamos sumando, pero ahí nosotros tenemos el dato, ¿eh? X más Y es 90 por la primera condición que nos daba. Entonces yo digo que A más B, que son los dos últimos ángulos que puse, más, en este caso, X más Y, que sería 90 por el dato que sacamos, esto resulta 360. Finalmente digo que A más B es igual a 270, porque el 90 pasa a restar. Siguiente. En la pregunta 66 nos dice cuál es falsa. Dos lados de un ángulo recto. Ahí tenemos un lado. Ahí tenemos otro lado. Nos dice que si este ángulo es recto, por tanto esos dos lados son perpendiculares. Es correcto, ¿ve? Ahí está, forman 90 grados. En la pregunta B nos habla de un ángulo obtuso. Obtuso ya sabemos que mide más de 90 y menos de 180. Dice que tiene mayor medida que su suplemento. Asumamos que el obtuso es 100. ¿Sí? Ese es el ángulo obtuso. ¿Cuál es el suplemento de 100? Sería en este caso 80. ¿Sí? Suplementos son ángulos que suman 180. Entonces si uno vale 100, el otro vale 80. Entonces decimos que es verdad, porque un ángulo obtuso, que en este caso era 100, siempre va a ser mayor que su suplemento. Bien, letra C. Las bisectrices de un par de ángulos opuestos por el vértice forman un ángulo extendido. ¿Qué era un ángulo extendido? Lo dijimos en clase, era un ángulo que suma o que forma 180 grados. Ahí tenemos los dos ángulos opuestos por el vértice y nos dice la bisectriz de un par de lados. Entonces digamos que ese ángulo opuesto es 40. Sí, vamos a poner un ejemplo y trazo la bisectriz. Por tanto, cada angulito valdría la mitad, 20. Y por el otro lado también trazo otra bisectriz y formaría 20, 20, ¿no? A continuación, date cuenta de que si hay una recta, todo lo que está aquí, ¿sí? Todo lo que está en esa línea roja debe sumar 180. Pero antes vamos a hallar ese pequeñito. ¿Y cuánto vale? 140. Porque 40 más 140 es 180. Por tanto, hemos dicho que el primer ángulo era 20, el del medio es 140 y el otro, el último, sería otra vez 20. Si nosotros lo sumamos sería 180, que equivale a un ángulo
extendido. Entonces, verdad. Y para terminar, la letra D nos dice la diferencia entre las medidas del suplemento y el complemento es igual a 90. Entonces el suplemento es 180 menos x, lo vimos en clase. Como dice diferencia, debo restar paréntesis con quien resto con el complemento, que sería 90 menos x. Nos dice que esto es igual a 90 grados, ¿no? Entonces vamos a verificarlo. 180 menos x, el menos le cambia el signo, menos 90 más x. Vamos a ver. Te das cuenta que los x se anulan porque tienen signos diferentes. Y 180 menos 90 es 90. Por tanto, ese también es verdad. Ok. Seguimos. En la pregunta 67 nos da algunos datos. Dice beta vale 45. Y teta más beta más gamma es igual a 135. Entonces comencemos formando algunas ecuaciones que nos van a ayudar. Yo digo que alfa más gamma es igual a 90. ¿Por qué? Porque beta vale 45 del dato. Si te vale 45 y alfa más beta más gamma es 135, vas a restar, alfa más gamma es 90. Entonces, ¿cuál sería mi clave? Que alfa y gamma son complementarios. Eso sería todo. La número 68 nos dice, son complementarios los ángulos X y Y. En la primera, a esto se le llama suficiencia de datos. Vamos a ver cuál de esos dos datos que nos da es suficiente, o por separado pueden darme el mismo resultado. Digo que X es a Y como 1 es a 2. Se le pone una constante K, o puedes ponerle cualquier otra letra, A, B, C, D, F, lo que te guste. Pero nosotros decimos que X vale 1K y Y vale 2K. Si son complementarios, los ángulos deben sumar 90, ¿sí? Y me dice que Y vale 60 por el segundo dato. Como Y vale 60 y Y también es 2K, 2K vale 60, K vale 3, ¿no? Entonces, conclusión, ¿cuánto vale el ángulo X? Que sería 1K. El ángulo X sería igual, en este caso, a 1 por 30, porque K es 30. Y al operar salimos con la conclusión de que X vale 30 grados, ¿no? Y si X vale 30 grados, por tanto, Y, que es su complemento, valdría 60 grados. Entonces, para poder obtener estos resultados, ¿qué hemos usado? ¿Solo el dato 1? ¿Solo el dato 2? ¿O hemos usado juntos los datos A en la primera y en la segunda? Hemos usado los dos datos, ¿no? Por eso la clave es la C. En la pregunta 69 nos dice, ¿en qué razón están los ángulos omega y gamma? Entonces, para eso, yo digo que Y es igual a 20. Y me dice que los dos ángulos que vemos ahí son complementarios. Por tanto, si son complementarios, sumarán 90 grados. Y si yo ya sé que uno vale 20, el otro vale 70. Entonces, con el dato 1 me salió. Ahora, la idea es responder en qué razón están los ángulos, ¿no? Entonces, acá lo pongo para recordar que son complementarios, suma 90, ¿ve? Y me dice en qué razón. Cuando te dice razón, lo que vamos a hacer es dividir. ¿Qué vamos a dividir? Los valores de los dos ángulos que acabamos de hallar. Entonces, yo digo que gamma entre ρ es igual ¿y cuánto valía gamma? Valía, a ver, un ratito por favor, vamos a ponerlo bien, ya está. Por dato vale 20, ¿ve? Porque ya lo hemos hallado, y el otro vale 70. Si nosotros simplificamos, llegamos a la conclusión de que la razón es de 2 a 7. ¿Ve? Esa es la razón, que Y o que gamma es a ρ como 2 es a 7. ¿Ve? Listo. Entonces con el dato 1 sí nos sale. Ahora vayamos al dato 2. El dato 2 nos dice que gamma más ρ es igual a 90 y gamma vale 70.
Entonces si usamos el dato 2 decimos que la suma de los dos es 90, pero ya nos da el valor de uno de ellos, que es 70, ¿ve? Por tanto, gamma más 70 debe ser igual a 90. Operamos, gamma vale 20. Entonces ya tengo el valor del ángulo que me faltaba. Entonces yo digo que la razón es y esa ρ como el ángulo gamma vale 20. Entonces gamma vale 20 y el otro valía 70 por dato. Entonces yo digo que gamma es a ρ como 20 es a 70, porque ya los valores lo hemos calculado. Simplificamos el 0, decimos que gamma es a ρ como 2 es a 7. Listo. Entonces ya tenemos la siguiente pregunta resuelta, ¿no? Muy bien. 70. Si a la medida de uno de dos ángulos suplementarios, ¿sí? Tenemos uno de dos ángulos suplementarios, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a plantear por ahí. Y decimos que hay dos ángulos suplementarios, por tanto la suma de los dos es 180. Dice que a uno de ellos, entonces vamos a escoger cualquiera, puede ser A o puede ser B. Entonces yo digo que A, la medida de uno de los suplementos se le quita 30. Y si yo le quito 30, el 2x, entonces yo digo lo siguiente, que a uno de ellos, escojamos A, le quito 30 y ese 30 le agrego al otro, ve que era B, y cuando le agrego al otro que era 30, ¿cuál es el resultado? 7 medios de lo que queda del primer ángulo. ¿Cuánto era lo que quedaba del primer ángulo? A menos 30. ¿Por qué? Porque el primero era A. Si le hemos quitado 30 será A menos 30. Ese 2 pasa a multiplicar, ya sabemos, ambos sería 2b más 60. Y lo mismo vamos a hacer con el número 7. El 7 multiplicamos, entonces será 7a menos 210. Ok, operemos un poco más. 7a menos 2b pasa a restar, es igual a, y el menos 210 pasa a sumar, entonces sería 270. Como ya tengo esos datos, vamos a utilizarlos en algo bastante simple llamado sistema de ecuaciones. Entonces lo colocamos en ese espacio para que no haya problemas y digo que A más B, por lo que habíamos sacado como primer dato, es igual a 180. Y debajo de eso pongo la otra ecuación y digo que 7a menos 2b es igual a 270. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a despejar una de las letras. Entonces yo digo que A es igual a 180 menos B. Y este 180 menos B lo reemplazo donde estaba A, en la segunda ecuación B. Ahí lo vamos a colocar. Entonces yo digo que 7 por A, que sería 180 menos B, me da como resultado muy bien. Entonces como ya lo reemplacé, 7 por A, que es 180 menos B igual a 2, menos 2B igual a 270. Ese 7 pasa a multiplicar, 7 por 180, 1270, menos 7B menos 2B es igual a 270. Entonces, de aquí ya podemos sacar el valor de B. Yo digo que 9B es igual
ese 270 pasa a restar con 1260 y el resultado lo colocaríamos ahí. 1260 menos 270 me da 990. ¿Ve? Y eso es igual a 9b. Por tanto, el 9 pasa a dividir y digo que b vale 110. Como b vale 110 y la suma era 180, concluyo que a vale 70, ¿no? Porque la suma de dos ángulos es 180, está en la parte de arriba. Y nos dice halla la diferencia de las medidas de estos dos ángulos, ¿no? Entonces, como ya tenemos esos dos ángulos, que sería 110 y 70, lo único que vamos a hacer es restar. Entonces b menos a sería 40, ¿no? 110 menos 70 y esto es igual a 40. Listo, que es lo que nos pedía, ¿eh? Muy bien. Siguiente. Dice, el suplemento de la diferencia. Entonces vamos avanzando poco a poco. Dice, suplemento. ¿Qué es el suplemento? S, ¿no? Lo representamos como S. ¿Suplemento de quién? Vamos a ponerlo adentro. ¿Suplemento de quién? De la diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo. Entonces vamos a restar, ¿qué cosa? El suplemento y el complemento de un ángulo. S menos C. Y dice que esto es igual al complemento de la diferencia. Entonces vamos a colocar otra vez complemento, al complemento de la diferencia entre el complemento del complemento y el suplemento del mismo. Entonces por eso ponemos al complemento de la diferencia entre el complemento del complemento y el suplemento del mismo, que sería ese, ¿no? Listo. Entonces resolvemos. El suplemento es 180 menos paréntesis, nuevamente suplemento 180 menos x, porque nos da un ángulo, menos, después de un menos paréntesis, y complemento sería 90 menos x. Listo, y esto es igual. Acá hay una propiedad: cuando veas dos complementos o dos suplementos, esos dos se anulan. Entonces solamente me queda el ángulo, que sería x menos paréntesis suplemento, que es 180 menos x. Entonces recuérdate esa propiedad: cuando veas dos complementos o dos suplementos juntos, esos se van. Seguimos avanzando un poco más. 180 menos, se resuelve esto de adentro hacia afuera. Ese menos le va a cambiar el signo a todo lo que está adentro, que sería 90 más x, ¿no? Y esto va a ser igual a x, y el menos nuevamente afecta a todo. Menos 180 más x, menos por menos más. Finalmente operemos y ese menos cambia el signo de todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces x con x se va porque son opuestos, y yo digo 180 menos 90, porque 180 menos 90 es 90. Y esto es igual a, sumamos x con x y restamos con 180. Entonces, para culminar, resolvamos esa ecuación, ¿sí? Que ya ustedes lo pueden resolver. Bien. Pregunta 72. En la pregunta 72 nos dice: calcula la diferencia de dos ángulos sabiendo que el complemento de uno de ellos es al complemento del otro, como el suplemento del primero es al suplemento del otro. Entonces nos pide en primer lugar la diferencia de dos ángulos. Ya está. Entonces es lo que vamos a hallar al final, a menos b. Ahora vamos al dato. Dice que el complemento de uno de ellos, que será 90 menos a. Cuando dice es al, lo que vamos a hacer es dividir. Entonces dividimos el complemento del otro, que sería 90 menos b. Y la palabra como es una igualdad. Y volvemos a dividir. ¿Quién vamos a dividir? El suplemento del primero, que sería 180 menos b. Es al, nuevamente dividimos, el suplemento del segundo, que sería 180 menos b. Entonces ya tenemos planteado este problema
Entonces vamos a pasar a resolverlo. Cuando es una igualdad así, se multiplica en aspa. Yo digo 90 menos a multiplica a 180 menos b. Cruzado, ¿no? Y esto es igual a multiplicar por el otro lado, que sería 90 menos b por 180 menos a. Entonces ya lo tenemos planteado para poder operarlo. Vamos a aplicar la propiedad distributiva acá. Entonces yo digo que 90 por 180 nos sale 1620, o perdón, 16200 menos 90 por b será 90b menos a por 180 será 180a menos a por menos b será más a por b. Y esto es igual, hacemos lo mismo en el otro, vamos a distribuir. Y al distribuir, digo 90 por 180, 16200 menos 90a. Ahora pasamos a multiplicar los otros, que sería menos 180b menos por menos más a por b. Listo, entonces ya lo tenemos resuelto para seguir avanzando. Nos damos cuenta de que 16200 se va porque uno pasa a restar y se va, a por b también. Nos está quedando nada más menos 90b menos 180a y por el otro lado menos 90a menos 180b. Entonces lo que vamos a hacer es darle forma, y yo digo 90b, ¿sí?, menos 90a, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque ese 180a pasa y le sacamos la novena, por tanto b menos a vale 0, que era lo que nos pedía. Bien, pregunta 73 nos dice: si al suplemento de un ángulo, le vamos a poner 2x, porque ahorita vas a ver, se le aumenta el complemento de otro ángulo cuya medida es la mitad del primero, por eso es que le puse 2x, ¿ve? Si me dice que el otro es la mitad y le puse 2x, entonces el ángulo es x, la mitad. Dice que esto resulta igual a las 2/3 partes de ¿quién? Del suplemento del mismo ángulo, que será 2x, el ángulo original, disminuido en 60. Listo, entonces ya lo tenemos planteado. Y acá decimos, mira, hay dos suplementos, ¿ve? Entonces se eliminan. Esa es una propiedad. Y yo digo 2x más complemento será 90 menos x. Esto es igual a 2/3 multiplicado por el suplemento, que es 180 menos 2x. Esto restado nuevamente con 60, ¿ve? ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Para resolver, primero restamos 2x menos x, x más 90. Esto es igual a 2/3 que multiplica a 180 menos 60 será 120 menos 2x. Listo. Seguimos operando y decimos que ese número que está ahí abajo, que es 3, tiene que pasar necesariamente a multiplicar. Entonces sería, multiplicando por favor, entonces sería, ese 3 pasa a multiplicar, 3x más 270 es igual a el 2 multiplica al paréntesis 240 menos 4x, ¿no? Por tanto, seguimos operando un poco más y yo digo lo siguiente:
decimos que disminuido en 60. ¿Ve? Por eso es que aquí tenemos que hacer una pequeña corrección. Disminuido significa que es menos, pero con eso va a salir negativo, entonces le ponemos ahí, corrijamos por favor, será aumentado, ¿sí? Entonces lo único que estamos haciendo es cambiarle el signo de más a la expresión, y entonces ya no sería 120, sino que como es más 60, hay que corregir el problema, sería 180 más 60, 240. ¿eh? Esa era la corrección. Entonces lo ponemos ahí, 3 por 240, o perdón, 2 por 340 sería 480. Pasamos a sumar 7x, pasamos a restar 210, por tanto x vale 30. Con esa corrección el ejercicio se resuelve rápidamente, ¿ve? Ya está. Listo, chicos, espero que haya sido de su utilidad. Si no hay más, eso es todo.